Sí, Perfecto. se acaba de empezar a grabar. Ahí está, se está grabando. Gracias Anita. Bien, equipo de coordinación. Yo voy a ser súper breve y le voy a dar paso al resto. Soy Martina Walter, me sumé al equipo de coordinación de Maima Bio hace ya año y medio. Llegué a Maima junto con mi hermana, que es una emprendedora de triple impacto, y hizo el programa de impacto en el año 2019. Trabajé y trabajo muchos años en el sector agropecuario en Argentina, y básicamente también hago facilitación y mentoreo de emprendedores agropecuarios y no agropecuarios. Anita, ¿te querés presentar? Bueno, yo soy Anita Wed, soy bióloga, me especialicé muchos años en acuicultura, participé de un montón de organizaciones que abogaban por la acuicultura sostenible, mucha experiencia en Chile, y acá también. Bueno, estoy en Maima Bio desde hace un año, alucinada con este camino para conectar con emprendedores conscientes. La verdad que es hermoso, es un pasaje que vamos a hacer que está bueno. Vivo en Patagonia y bueno, y aquí estoy con mi familia. Gracias, Anita. Dana, ¿te quisieras presentar? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, Martu? Sí. Impecable. Fantástico. Bueno, mi nombre es Dana Cardoso, soy parte también de la coordinación de Maima Bio. Feliz de estar iniciando este recorrido juntos. También emprendedora, con el placer de haber participado en un programa entero y haber llegado a las últimas instancias, que es sumamente rico todo el proceso, así que acá dispuesta a conocernos, a charlar, a hacer comunidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias, Dana. Marga, ¿te querés presentar? Buenas. Bueno, soy Margarita, sí, soy cofundadora de Maima, antes se llamaba Big Challenge, arrancamos en el año 2007 con una organización holandesa que sigue todavía, había también una sede en Colombia y otra en Buenos Aires y otras en muchas otras partes del país, y después lo modificamos hacia Maima, que significa en la lengua guaraní de acá, todos. Y bueno, ahora vivo en esta casita que pueden ver acá atrás mío en la foto, y acá estoy adentro, es una microcasa o tiny house de 9 metros cuadrados, en las sierras de Córdoba. Vivo en una comunidad consciente e intencional, y además también con una huella muy baja, off-grid, todo solar. Así que, bueno, vivo en la sustentabilidad y todo lo que es la permacultura día a día. Y bueno, muy contenta de estar acá y de compartir todo lo que hemos venido aprendiendo y todo lo que estamos viviendo. Soy productora pequeña de huerta biodinámica, y bueno, gracias. Gracias, Marga. Guayana, ¿te querés presentar y también compartir un poco la visión de por qué es importante lo que conversamos hoy en Venezuela y por qué decidimos tomar este desafío hace poco más de una semana? Gracias, Martina, y un gusto estar acá. Mi nombre es Guayana Páez Acosta, venezolana, fundadora de Athena Lab, un laboratorio para el cambio social. Y en una de nuestras grandes conversaciones en los últimos días, yo compartía con el equipo de Maima que realmente, bueno, desde el 2018 nosotros venimos impulsando la práctica y la narrativa del triple impacto en Venezuela. En el 2018 y 2019, Athena Lab movilizó un grupo de líderes venezolanos de distintos sectores para participar en los encuentros B globales, y a partir de ahí se sembraron las semillas para constituir lo que hoy es la comunidad B. Y una de los diagnósticos que hemos hecho en los últimos tiempos, y digamos con una cercanía importante a Venezuela, pero sobre todo con la visión de que aún en la crisis es posible construir, y que junto a la destrucción también se presenta la oportunidad del nacimiento de nuevos procesos y nuevos líderes. Entendemos que el sector agropecuario es clave para la transición hacia una economía de impacto en Venezuela, que es lo que hemos venido impulsando en los últimos años.
Bueno, y en esta línea, por supuesto que la oportunidad de forjar una alianza con Maima hace todo sentido, porque tienen el know-how, la experiencia, y ya han venido constituyendo comunidades en América Latina, y es la gran oportunidad para fortalecer la práctica de triple impacto en Venezuela, ahora con un foco en los productores conscientes. Y bueno, es un gran honor y una alegría que, a pesar de todo pronóstico, en una semana movilizamos a un grupo muy grande. Eso fue posible por las redes que tenemos en el país, por la participación de socios estratégicos. Aquí está Níspero, Casa Franceschi, la propia comunidad de Venezuela, que es la que ha sido el espacio para conectar a todos estos actores, y muchos de ustedes que hacen parte del grupo y que respondieron a la convocatoria que hicimos la semana pasada. Entonces, muy honrada y feliz de hacer parte de este equipo, ahora con un sombrero de acompañar este proceso en Venezuela. Y así que estaré a disposición con la mejor disposición e iniciativa para que los productores conscientes venezolanos encuentren en este espacio una oportunidad de construir redes y de mejorar sus prácticas. Yo vengo por 20 años trabajando en el mundo de la sostenibilidad en América Latina y en Estados Unidos, mucho más vinculada a la construcción de alianzas institucionales. Trabajé con varias organizaciones regionales, como Fundación Avina, entre ellas en América Latina, y también con organizaciones acá en Estados Unidos. Y entiendo el valor de estos procesos colectivos, que son para mí realmente la semilla del cambio. Entonces, gracias y feliz de nuevo de estar acá. Gracias a vos, Guayana, y gracias por compartir esta visión que tuvieron con Roberto y con Margarita. Bien, y ahora ya una vez, digamos, presentado el equipo coordinador, lo que vamos a hacer es darles espacio para que se presenten ustedes, para empezar a conocernos, para empezar a armar esta comunidad, y vamos a hacer salas, y les voy a pedir un mega esfuerzo, que es en 1 minuto tratar de contar, bueno, su nombre, en dónde están, ¿no? En qué ciudad y en qué país, el proyecto y una pequeña frase de qué es lo que hacen, qué esperan de este programa y qué tienen para ofrecer. Pregunta abierta. Lo que ustedes sientan que tienen para ofrecer, lo vuelcan a esta comunidad. Ahora van a recibir una invitación para ir a una sala pequeña y vamos a ir por grupos. Como les dije, les voy a copiar esta consigna, así ustedes la tienen presente, y entonces en 1 minuto se va a ir presentando cada uno para empezar a conocernos. ¿Estamos ok, Martu? Sí, estamos ok para ir y vamos con la dinámica de presentación. Perfecto, van a tener esas charlas, esas sesiones. Sí, ahora se las copio y se las pego. Perfecto, 15 minutos y vuelven automáticamente a esta sala, así que no entren en pánico cuando terminen. Les voy a compartir cada una de las sesiones, acepten por favor. Gracias. Bueno, al menos en la sala que estaba yo, no logramos terminar las presentaciones. Faltaron unos poquitos. Se sumaron 2 de los referentes que nos acompañan en Argentina, Enrico Cresta, y también lo vi a Carlos Estrau, ahí que está, se sumó a nuestra sala. Sí, no llegó a presentarse. Es profesor de profesores en Argentina, así que un placer contar con él. Le damos 30 segundos a Enrico y a Carlos Trau para presentarse, ¿les parece? Y ya le damos la palabra a Diego. Enrico. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar acá de vuelta.
Bueno, yo soy Enrico Cresta, soy productor orgánico desde el año 1994. Manejo un establecimiento orgánico de 400 hectáreas en el sur de la provincia de Córdoba. Hacemos cultivos de cereales y oleaginosas, básicamente maíz, trigo, girasol y ganadería de cría pastoril. Y bueno, y formamos parte de un grupo que se llama Pampa Orgánica Norte, que funciona desde el año 2004. Un grupo de productores orgánicos que funciona con reuniones mensuales y un poco tenemos esa experiencia de años de estar en el sector, en este espacio tan apasionante y con muchas ganas de poder transmitir la experiencia que tenemos acumulada, éxitos, fracasos, errores, caminos difíciles, pero hasta aquí llegamos y con mucho entusiasmo de estar acá en el programa Maima Bio, que bueno, el año pasado estuvo muy bueno, muy interesante, salieron cosas muy, muy buenas. Así que bueno, felicitaciones a todos los que están, un placer, y saludos a todo el equipo que siempre trabaja con tanta eficiencia, con tanta precisión. Gracias, Enrico. Enrico es gran parte de los que nos alentaron a avanzar con esto, con esta aventura. Y Carlos Traub es un profe de profes en temas varios. Carlos, ¿querés presentarte? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, sumándome acá desde Coronel Suárez, recién salgo de estar soldando unas estufas y armando un poco la estructura del banco de semillas, así que estamos con capacitaciones de huerta biointensiva y autoproducción de semillas. Y es un poquito la idea inicial con la cual estamos partiendo ahora acá en la zona, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un gusto de estar acá compartiendo con ustedes. Un lujo tenerte, Carlos. Gracias. Martu, te cedo. Perfecto, vamos ya a meternos en el taller propiamente dicho. Después, cuando estemos por redondear, les voy a contar algunas cuestiones administrativas del programa, pero muy escuetas. Y ahora le voy a dar la palabra a Diego Cirelli, que también nos acompaña desde arranque de Maima Bio. Diego es un experto en permacultura en Finca Naturalia, es diseñador en permacultura y bioconstructor, es director del proyecto educativo en permacultura, ruralidad y sustentabilidad denominado Permacultura Naturalia. Dedica sus días a la profundización, investigación y ejecución de proyectos sustentables y a impulsar Finca Naturalia, que es una escuela de permacultura y sustentabilidad que posee en Traslasierra, Córdoba. La misma es una granja familiar que funciona como espacio de investigación y aplicación sustentable en áreas como bioconstrucción, producción agroecológica de alimentos y manejo de permacultura holística. Diego nos va a estar introduciendo en el mundo de la permacultura durante tres encuentros, los 3 primeros específicos de bio. Hago esta pequeña introducción porque él no va a contar todo esto, pero si querés, Diego, te doy la palabra y presentate vos como más te guste. Y gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento. Diego, ¿estás por ahí? Perdón, les aconsejo que pongan vista del hablante, así lo ven a Diego. Arriba a la derecha, donde dice vista, cliquen y ponen del hablante y van a ver la cara de Diego. Hola, te doy el pase. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un honor estar acá compartiendo con tanta gente y tan diversa y tan experta y con tanto emprendimiento que tiene que ver con las áreas de la sustentabilidad y con las áreas de la regeneración. Así que renuevo el agradecimiento por la convocatoria. Y bueno, voy a estar acá acompañando desde lo que tiene que ver con el diseño en permacultura. Vamos a trabajar un poco sobre herramientas, conceptos y diferentes estrategias que nos van a permitir diseñar nuestros espacios productivos de la mejor manera, de la manera más sustentable posible, con la mejor funcionalidad posible. Y bueno, en eso voy a estar acompañándolos. Hace cerca ya de 12 años que me dedico a lo que es la docencia en el ámbito de la permacultura. Soy uno de los profesores formados por ese gran profesor que está ahí, que es Carlos Straub, que fue mi maestro de permacultura, de quien estoy
totalmente agradecido y es un honor también que él esté ahora escuchándome. Así que bueno, agradezco en múltiples situaciones esta oportunidad, ¿sí? Bueno, Martina creo que contó lo que estaba para contar, así que si les parece podemos ir directamente a comenzar con lo que tiene que ver con la exposición del día de hoy, que nos va a hacer como introducirnos en lo que es el concepto de la permacultura, en lo que son sus herramientas y sus estrategias fundamentales para poder después aplicar en el diseño de los espacios productivos, ¿sí? Si bien la permacultura se consolida como una... Bueno, voy a compartir pantalla. Si bien se consolida como una filosofía que nos permite generar un marco de pensamiento desde el cual... esperen que abro la presentación. Bueno, siempre empieza al revés, así que ahí vamos. Bueno, la permacultura se presenta como un marco de pensamiento, un marco teórico-filosófico, ¿sí? Que nos permite abordar a la naturaleza y al suelo desde ese marco filosófico, ¿sí? Yo podría arrancar por ahí, podría empezar por ahí, más me parece que sería mucho más rico poder trabajar por la arista que tiene que ver más con el diseño en la permacultura, con la aplicación, ¿no? Con la permacultura aplicada al espacio activo. Así que sobre eso vamos a hacer foco porque me parece la pata que sería interesante que ustedes como participantes de esta comunidad se puedan llevar y puedan ir trabajando y aplicando, ojalá en la mayor medida posible, a sus espacios productivos, ¿sí? A mí me gustaría presentar a la permacultura en este contexto como un modelo que nos permite lograr una sustentabilidad y a la vez una arista integradora, ¿sí? Una arista integradora vamos a hablar en diferentes niveles y en diferentes dimensiones, ¿sí? Como les decía, la permacultura nace en el año 71 a manos de dos naturalistas, David Holmgren y Bill Mollison, que generan la base del entendimiento de lo que la naturaleza como escuela o como bibliografía natural viviente nos puede, ¿sí? A partir de la observación de los sistemas naturales se desarrolla la base filosófica de lo que es el concepto de la permacultura, que no es ni más ni menos la generación de prácticas humanas que permitan que una cultura pueda ser permanente, ¿sí? En el tiempo a partir de sus prácticas regenerativas y de cuidado de ese entorno en el cual practicamos, entre otras cosas, la agricultura, ¿sí? Entonces voy a ir por esa parte. Y para hacer un poquito de apoyo y lanzar desde ese marco filosófico del año 70, voy a citar la primera gran definición, la definición primitiva de la permacultura, que cuando uno vuelve a esta primaria, después de tanto tiempo, ¿no? La permacultura ejerciéndose y ejercitándose a lo largo del mundo durante ya casi más de 40 años, y con todo lo que ha evolucionado y ha ido cambiando, cuando uno se retrotrae a la primera definición, el libro Permacultura 1, mágicamente, entre comillas lo digo, en 4 renglones aparece como la esencia misma de lo que ese marco filosófico nos permite hacer en el ámbito físico de la acción concreta, de la producción de alimentos, de la gestión de suelos, del manejo hidrológico y de todas esas prácticas que la permacultura adopta e intenta darles un marco lógico para ser aplicado en esos sistemas, ¿sí? Entonces, esta definición lo que nos dice es que la permacultura es la posibilidad de diseñar conscientemente paisajes que imiten los patrones y las relaciones encontradas en la naturaleza, mientras genera la abundante comida, fibra y energía para satisfacer necesidades locales, ¿sí? Acá hay algunas frases que están remarcadas, que están resaltadas en negrita, y que a mí me gustaría como
volver atrás en la definición y hacer una especie de foco o doble clic para poder charlar un poco acerca de esto, ¿sí? La permacultura como niño consciente o como filosofía desde la cual pensar y entender la naturaleza, que nos da un marco para luego generar paisajes, ¿sí? Y ahí aparece una de las palabras para mí claves, que es entender a la naturaleza que nos rodea como un paisaje al cual podemos diseñar de una manera eficiente, de una manera productiva, pero a partir de la observación de patrones y relaciones que encontramos en la naturaleza. O sea, a partir del momento en que nosotros como personas nos convertimos en observadores de la naturaleza, podemos descubrir los patrones y las relaciones naturales que se dan en ese ambiente, y una vez entendidas podemos replicarlas conscientemente dentro de los espacios diseñados, ¿sí? Entonces, esto es básico y fundamental. Cada vez que nosotros queremos llevar adelante un acto de diseño en permacultura, es importante que podamos conocer los patrones y las relaciones fundamentales que se dan a nivel macro en el universo de la naturaleza, y a nivel micro en nuestros espacios, en los espacios en los que queremos producir, en el marco geográfico en el cual queremos producir. Esto es súper importante y es algo que yo voy a estar insistiendo como durante estos 3 encuentros bastante, ¿no? Como con esto de la observación de los patrones y de las relaciones que se dan en la naturaleza. Esto nos permite trabajar a favor de la naturaleza y no en contra de ella, como una de las máximas de la permacultura, ¿sí? Cuando yo entiendo la inercia propia de la vida y la inercia propia de la naturaleza, y mis sistemas productivos se van solapando y se van subiendo a ese tren, yo tengo muchísimo menos tarea y muchísimo menos trabajo para hacer, ¿sí? Revertir los procesos que se van dando naturalmente para yo poder generar cultivos o producciones, mucho desgaste energético, mucha energía y mucho foco del productor que no está puesto en llevar adelante el producto, sino en pelear contra la naturaleza para que no se exprese y no se manifieste dentro de mi sistema productivo. Podríamos mencionar ahí, entre paréntesis, las malezas, ¿no? Lo que denominamos malezas. Todo el tiempo estoy tratando de revertir ese proceso de regulación natural para poder producir mi lechuga, ¿sí? Pero si yo aprendo adentro de ese marco natural a solapar mi cultivo, voy a tener mucha tarea ya avanzada y voy a contar con esa propia inercia de lo que es la naturaleza en sí. La voy a tener jugando a mi favor, mientras generan abundante comida, fibras y energía. Esto es como la base de la productividad, ¿sí? Alimentos, fibras que nos permiten vestirnos, que nos permiten construir, y energía que nos permiten sostener una vida un poco más amena y que a la vez es la energía que va a dar inputs a nuestros sistemas productivos. ¿Está bien? Entonces, de una manera lo que me está diciendo esto es que parte de esa energía o la mayor cantidad de energía posible que mi sistema necesita para funcionar debe ser producida dentro de ese sistema mismo productivo a partir de la observación de patrones y relaciones. Y bueno, cierra con esta frase que últimamente se ha hecho muy necesario en los sistemas productivos y que tiene que ver con las necesidades locales. Desde ya que cada uno podrá entender lo local de una manera totalmente diferente. Pero para resumir, ¿no? Cuanto más cercano sea el consumo de mis productos, cuanto más cercano sea el material o mis insumos que necesito para funcionar, mucho más rentable, mucho más sustentable, mucho más sostenible va a ser mi sistema productivo, con lo cual esa abundancia se va a expresar de mejor manera, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna observación que quieran hacer con respecto puntualmente a esto que acabo de compartir? No hay en el preguntas. chat no hay preguntas. Bien, perfecto. Entonces, continuamos un poquito más. Este Diego, marco perdón, filosófico antes que arranques, sí. solo como para que te orientes, quedan como unos 20 minutos. Esta vez va a ser más comprimido, pero después Perfecto. te prometo que te devolvemos Gracias, un tiempo. Marta. Gracias. No hay ningún problema, gracias. 20 minutos entonces. Bien.
Este marco filosófico del que estábamos hablando y que de alguna manera construyen estas dos personas que mencionábamos anteriormente, que yo no quiero tocar demasiado porque quiero ir más bien a lo práctico, pero sí me parece que es necesario pasar por esta parte, al menos. Elaboran 3 pilares fundamentales sobre cualquier sistema de producción basado en la permacultura, o cualquier sistema social basado en la permacultura, porque la permacultura nos permite trabajar tanto en aspectos sociales como en aspectos de la tierra, ¿sí? Y por eso aparece esto de el cuidado de la tierra. Estas 3 esferas que aparecen actualmente en pantalla tienen que ver con las 3 éticas que se mencionan y que yo debo cumplir como usuario de la tierra para poder generar o estar dentro de un marco sustentable para cualquier diseño, ¿sí? El primero es el cuidado de la tierra, y tiene que ver con el cuidado, obviamente, de ese ser viviente al que denominamos Gaia, y que obviamente es la base de la vida en el planeta, y tiene que ver con el cuidado de todas las especies, de todos los reinos que la habitan, de todos los bosques, mares, océanos, lagos, lagunas y todo aquello que represente a lo que es la tierra en sí. Y esta ética tiene que ver con el carácter regenerativo, o sea, con el carácter regenerativo que nos puede permitir la permacultura, que es el uso consciente de ese espacio, de ese paisaje, para ir de poco en poco utilizándolo desde la agricultura, ¿sí? Pero de una manera regenerativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto yo más utilice ese sistema vivo, por ejemplo, llamado suelo, mejor va a quedar. ¿Qué quiero decir? Que con mis prácticas voy a ir mejorando las oportunidades del suelo, voy a ir restaurándolo, voy a ir regenerándolo, para que pueda seguir sosteniendo esos modelos y sistemas productivos, y que tenga características siempre similares y óptimas para poder sostener esos sistemas productivos, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos del cuidado de la tierra, hablamos de ese carácter regenerativo que las prácticas que encierra la filosofía de la permacultura nos permite llevar adelante, por ejemplo, como mencionaba recién, del suelo, ¿sí? La otra ética tiene que ver con el cuidado de la gente. Estamos hablando de la permacultura como una práctica donde el ser humano es central, por eso aparece como algo separado de la tierra en este caso, ¿sí? Y el cuidado de la gente me permite abordar otra parte, que es la reconstitución de la trama social, o sea, es el carácter que me permite a mí reconstruir una trama social que entendemos hoy en día ha sido degradada, ¿sí? Sobre todo en el ámbito que nos convoca, que es el ámbito de la ruralidad, el ámbito de la producción de alimentos, el ámbito de la producción de servicios, de bienes o de productos asociados al trabajo de la tierra, ¿sí? Entonces, si el diseño llevando adelante no cuida a la gente, que es parte fundamental de esa producción y de esa entidad que en sí misma es la agricultura, bueno, obviamente ese diseño no tiene razón de ser, ¿sí? Con lo cual, atendiendo a esta práctica, vamos a poder reconstruir esa trama social. El programa Maima Bio es un programa que tiene un aspecto del cuidado de la gente, ¿sí? Entre otros, obviamente, que intenta reconstruir esta trama social perdida, esta interconexión entre productores, esta cuestión del conocimiento compartido entre pares, ¿sí? Esto es muy importante y se trabaja muchísimo en los diseños en permacultura. Y en tercera instancia aparece el reparto justo y equitativo de los excedentes. Cualquier sistema planificado correctamente desde el diseño permacultural nos va a permitir con el tiempo, y remarco, con el tiempo, porque son sistemas que necesitan imitar los patrones que se dan en la naturaleza, necesita un tiempo de desarrollo. Es importante que empecemos a comprender que los diseños en permacultura tienen un inicio, un pulso inicial, dando ciclos de robustecimiento continuo que llevan a ese primer diseño original en el tiempo a una efectividad, una eficiencia y una abundancia cada vez mayor. Quiero decir que con el uso de ese diseño voy generando nuevas oportunidades en el espacio productivo para ir acoplando y solapando nuevos nichos productivos que permiten que en un ideal ese todo trabaje como un ecosistema viviente y productivo, ¿sí? Y obviamente ese ecosistema viviente y productivo, trabajando en mayor porcentaje
con leyes de la naturaleza y a favor de la naturaleza, van a generar un excedente. Y ese excedente debe ser reinvertido en las dos primeras éticas que mencionaba antes, en el cuidado de la tierra y en el cuidado de la gente, o sea, en proyectos que cuiden a la gente y que cuiden a la tierra, ¿sí? No quería pasar de largo esto porque me parece que es fundamental para lo que es el diseño en permacultura posterior, ¿sí? Aunque en lo aplicado parecería no tener mucho sentido, sí es importante que pasemos por esta placa, ¿sí? Así que bueno, avanzo un poquitito más. Acá les comparto rápidamente lo que es la evolución de un sistema productivo, ¿sí? Desde el punto de vista de entendimiento de lo que podemos llamar en la naturaleza la escalabilidad natural o lo que es el crecimiento de un ecosistema natural, ¿sí? Estas palabras que aparecen acá también yo las voy a ir reforzando muchísimo durante todo durante estos encuentros que vamos a ir teniendo. Y es importante entender que los sistemas productivos, cuanto más diversos sean, ¿sí? Cuando yo aplico diversidad, cuando propongo diversidad productiva, voy a generar una estabilidad. Esto también se da en la sucesión ecológica natural, o sea, en cualquier bosque, a lo largo de los años, esta es la línea de tiempo que se va a ir armando, o estas son las condiciones que se van a ir generando en esa sucesión ecosistémica, ¿sí? Entonces, la diversidad de individuos, la diversidad de elementos dentro de un sistema van a generar estabilidad, porque esa estabilidad se produce a partir de la conexión entre esos diferentes elementos, entre esa diferente diversidad, ¿sí? Cada elemento va a necesitar de otro para existir y a la vez va a brindar excedentes que son el input de otro sistema o de otro elemento que también corresponde a ese mismo ecosistema, ¿sí? Entonces esa estabilidad sostenida me genera fertilidad. Esa fertilidad que aparece, que es la aparición de nuevos nutrientes, la aparición de mayor humedad, la aparición de nuevos individuos dentro del ecosistema, genera un proceso productivo, un proceso de rendimiento, ¿sí? Cuando hablamos de agricultura regenerativa, cuando hablamos de agroflorestas, cuando hablamos de cultivos integrados, justamente estamos hablando de esto, de diversidad, de estabilidad, de fertilidad, lo que se traduce en productividad y rendimiento, a partir de lo que se conforma dentro de ese sistema, que no es más ni más ni menos que una red de vida. En los diseños en permacultura, esa red de vida es, por un lado, convocada desde la naturaleza y por otro lado es creada. Tratamos de crear las situaciones, las oportunidades para que esa red de vida se dé dentro de nuestro sistema productivo, ¿sí? Y eso me permite una sucesión natural en el tiempo, ¿sí? Que me va permitiendo cada vez hacer que esos sistemas vayan necesitando menos atención, vayan necesitando menos recursos, porque empiezan a madurar, empiezan a fortalecerse, empiezan a robustecerse, ¿sí? Creo que hay algunas preguntas ahí aparecen, a ver si... Bien, son aportes. Son aportes. Excelente, respetar el suelo como un ser vivo, muy buen enfoque, lo social y el cuidado del suelo es la parte fundamental. Está pegando, está de moda el suelo, amigos, así que sigamos. Bien. Tengo una pregunta. Bueno, avanzamos un poquito más entonces. A ver. Sí. Cuando Sí, hablas de conectividad que lleva a la estabilidad del sistema, es siempre pensando dentro de un sistema, digamos, productivo, digamos, del mismo establecimiento. Sí. ¿Cómo... Sí y no. Y ahora te amplío por qué. Claro, dale, porque a mí se me presenta digamos, la confusión por ahí de entender cómo llegamos a una conexión estable cuando hablemos de algo un poco más amplio, cuando, por decir, un establecimiento de pocas hectáreas que lleva adelante un emprendimiento hacia una producción diversificada y estable, y tenemos ahí a la par otro tipo de producción, un monocultivo, otros sistemas, otras formas de producir. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Nosotros esto sería pensarlo solamente sí, en un totalmente. Bueno, dentro de la permacultura nosotros hablamos de dos conceptos diferentes que en realidad son lo mismo, ¿sí? O parecerían ser diferentes en realidad,
que es la visión global y la acción local, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo globalmente, como vos mencionabas recién, aparece dentro del entorno en el que yo estoy produciendo alguna otra producción que tiene características diferentes y que de alguna manera se puede transformar en una amenaza hacia mi sistema, ¿sí? Hacia mi sistema productivo o hacia mi diseño. Entonces hay dos caminos. Esa visión global a mí me permite actuar localmente. O sea, yo entendiendo ese diagnóstico y esa realidad, puedo actuar en mi espacio. ¿Cómo puedo actuar en mi espacio? Bueno, hay una escala, obviamente, de habilidades. Y tiene que ver con lo tan grande que sea esa amenaza que me rodea. Hay procesos de diseño que me permiten a mí defenderme de esas situaciones externas que amenazan la integridad, por ejemplo, de un cultivo orgánico. Hay diferentes métodos físicos para defenderme, para generar barreras de contención. Eso sería en un punto. Y en la otra punta está entender y pensar si ese diseño que yo estoy planificando tiene lugar en ese espacio, ¿sí? Y en el medio de esos dos extremos, todos los grises que podamos pensar. Acá puntualmente yo me refiero a lo que inicia desde nosotros, como propuesta, ¿sí? Entonces, también vamos a ir viendo lo que es el análisis de sitio dentro de lo que es el diseño en permacultura, que es toda la previa que viene después de esta diapo. Es toda la previa y todo el estudio previo que yo tengo que hacer, a ver si el proceso de diseño o el proyecto productivo que yo estoy queriendo instalar, verdaderamente cabe y tiene lugar en ese espacio. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. Genial. Bueno, avanzo un poquito más. A ver, ahí está. Bueno, esto que les presento acá tiene que ver con cómo, justamente en función de la pregunta que aparecía recién, cómo yo puedo adaptar un diseño, ¿sí? Y esto sería una especie de modelo de diseño adaptado. Es un trabajo que llevó adelante lo que es Regrarians, que es una especie de proceso de diseño que podemos aplicar a los establecimientos productivos, ¿sí? Esto me permite analizar a mí diferentes factores hasta llegar a la implementación de ese proyecto, ¿sí? Entonces, lo primero que yo puedo analizar tiene que ver con el clima, ¿sí? Antes de eso, aclaro, lo que aparece en verde acá en pantalla, que dice análisis de sitio, que está como AS, y planificación y diseño, que está como PD, es lo que a mí me orienta en qué momento de la implementación de un proyecto productivo aparecen estos factores, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de sitio, estamos hablando en permacultura del estudio y el entendimiento bien macro del lugar que rodea al espacio en el que yo voy a producir, ¿sí? Y ahí tengo factores culturales, factores, como aparecen ahí, climáticos, geográficos, ¿sí? Factores como las leyes, como el aspecto legal, la cultura, que también tiene costumbres, y bueno, todos esos aspectos deben ser evaluados a la hora de implementar un proyecto futuro productivo, porque mi proyecto productivo debe encajar dentro de esas variables y dentro de esas limitantes, por así decirlo, ¿eh? Y la planificación del diseño es todo lo que voy a hacer una vez habiendo hecho el análisis. O sea, yo teniendo el análisis y intentando contraponerlo con la idea de mi proyecto, genero una planificación y un diseño que pueda permitir que ese proyecto que tengo se transforme en una realidad. ¿Va bien? Entonces, el primer aspecto que yo voy a tratar de entender y sobre el cual voy a tomar cuenta es el clima. El clima, todos sabemos, es un factor bastante determinante en la agricultura, si no muy determinante en la agricultura, y que de alguna manera es algo que no puedo cambiar, no está a mi alcance, con lo cual es una condicionante casi impuesta por la naturaleza y que yo debo entender para poder diseñar dentro de ese factor que no está a mi alcance de cambio, ¿sí? Puede cambiar, pero no por alcance de las personas, por lo menos en principio, ¿sí? Entonces esa es la primera pregunta que me tengo que hacer: ¿cómo es el clima en el lugar que voy a producir? Y eso me va a empezar a dar pistas sobre qué es aquello que puede ser producido en el lugar, ¿sí? ¿Qué significa que eso que puede ser producido? Que si yo
intento producir determinados alimentos o productos dentro de un entorno en el que el clima se presenta como un gran agresor, voy a tener que invertir muchísima energía para que eso suceda, si es que sucede. Entonces es un factor determinante e importante a la hora de planificar. En segunda instancia, la geografía, ¿sí? Quizá en lugares donde aparece la llanura como principal paisaje, me permite determinadas prácticas agrícolas, donde aparece la montaña, tengo otras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la geografía de mi lugar? ¿Cómo es el relieve? ¿Cómo interactúan las montañas con el clima? ¿Cómo interactúan las montañas con los bosques? ¿Qué tipo de pendientes tengo? Es importante. Es muy común ver sistemas productivos agrícolas de gran escala o de mediana escala que fallan en la planificación geográfica. Son las curvas de nivel, no saben hacia dónde escurren las aguas en el momento de la escorrentía, y se transforman en grandes problemas que después son muy difíciles de solucionar. Con lo cual, el estudio de la geografía del lugar que voy a diseñar es totalmente imprescindible, ¿sí? Bien. Otra instancia queda reservada para el agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de la planificación hídrica, de un diseño hídrico, ¿sí? Es importante que en un espacio productivo, donde obviamente en la agricultura el agua es una de las bases fundamentales, junto con el suelo y condicionados por el clima y la geografía, es muy común ver la falta de diseño hídrico, ¿sí? Planificaciones fuera de lo que son las cuencas, donde no tenemos planificado el cultivo en función de la cantidad de agua disponible. Entonces es un punto muy, muy importante a la hora de diseñar, poder entender con qué agua cuento, qué agua es la que puedo dar, qué calidad tiene, y por otro lado, cuál es el agua que está en el paisaje, el agua de las lluvias, el agua en forma de neblina, en forma de precipitación como nieve, granizo. Bueno, tener datos sobre ese elemento es fundamental en cualquier sistema productivo, y por lo tanto es muy importante entender a la hora de pensar la planificación hídrica. Después aparecen los caminos. Si esto empieza a darle como forma ya a mi espacio. Los caminos, en primer lugar, los accesos. Un espacio productivo que tenga muy poco acceso o que no tenga acceso, se termina transformando en un problema. No tengo forma de sacar productos, no tengo forma de traer insumos. Entonces es importante analizar y pensar muy bien cómo es el acceso a los lugares, y una vez determinado el acceso, cómo es la distribución interna de caminos. Esto también es súper importante. Cómo se van a mover los vehículos dentro del espacio productivo, cómo se van a mover las personas dentro del espacio productivo. Eso es determinante, porque a partir de esa columna vertebral yo puedo empezar a planificar los espacios de cultivo, ¿sí? En quinto lugar aparecen las forestaciones. La implementación de árboles dentro de la agricultura es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que sucedan. El árbol tiene que volver a ser parte del paisaje productivo, ¿sí? En todas las escalas y en todas las prácticas y en todas las producciones. El árbol es un factor fundamental dentro de la naturaleza, con lo cual es importante que empiece a tomar parte activa dentro de nuestros sistemas productivos. Entonces, hay forestaciones que yo voy a heredar, digamos que mi espacio ya la van a tener anteriormente, o que tengan que ver quizás con el ecosistema en el que está inmerso mi espacio productivo, y hay forestaciones que voy a tener que planificar. Dentro de esas forestaciones de planificación voy a tener forestaciones de estructura, como pueden ser barreras de viento, como pueden ser sombras para animales, pueden ser forestaciones productivas, desde ya árboles productivos o producciones leñeras, ¿sí? Bueno, esa parte es muy importante también dentro de un diseño. Luego de eso recién voy a ir a las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras de soporte que necesita mi proyecto para poder ser productivo? Graneros, casas, represas, bueno, todas las estructuras asociadas a la producción necesitan ser pensadas y ser como con anterioridad plantadas y ubicadas dentro de ese diseño. Después recién de eso puedo empezar a zonificar y empezar a pensar en qué área le voy a asignar a cada proyecto productivo, ¿sí? Pensando siempre en lo que voy a trabajar un poquito más adelante en esta misma diapo, que es que los van a empezar a ser mixtos, que voy a empezar a hablar de policultivos, ¿sí? Pero me lo reservo para dentro de un ratito. Entonces, una vez que ya hice todo este desglose, empiezo a zonificar espacios
de huerto, espacios de producción de alimentos, de animales, espacios extensivos de producción, no sé, de chacra, de cereales, de fruta. Después aparece el área de suelos y toda una necesidad de gestionar los suelos que tienen que ver con el futuro de esa producción, ¿sí? Sin suelo no voy a poder producir demasiado, sin un suelo fértil y que tenga todos los condimentos necesarios para la producción, no voy a poder producir muchísimo. Entonces tengo que planificar toda una gestión de suelos a partir de mi introducción como productor en ese espacio, ¿sí? Cómo voy a regenerar, cómo voy a restaurar, cómo voy a conservar los suelos a partir de mis prácticas es fundamental. Luego de todo esto, aparecen aspectos que tienen que ver con la economía, ¿sí? ¿Cómo voy a vincularme económicamente con el entorno que me rodea? Bueno, esto que van a estar aprendiendo también muchísimo dentro de este programa, que tiene que ver con la planificación económica, con el modelo de negocio, con el diseño de los productos y todo eso que la economía de un proyecto. Y por último, antes de ver ahí las preguntas que hay, tengo que planificar la energía, ¿sí? A ver si puedo ver esos dos ámbitos. El ámbito externo, qué tipo de energías tengo disponibles para que mi proyecto funcione, y a la vez qué tipo de energía puedo generar en el mismo espacio para solventar esos diferentes proyectos productivos como base energética. Hago ahí una apertura del chat, a ver qué... Bueno, Diego, hay más bien comentarios. Aportes, saludos, cariños. Aportes. Respetar el suelo como un ser Eso. vivo. Muy importante crear un equilibrio en el Bien, ecosistema gracias del medio Martina. ambiente. Bien. Si querés, cuando quieras empezar a redondear, y si tenés dos palabras para contar brevemente cómo sigue y que puedan visualizar las siguientes conversaciones con vos, estaría buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, hago una pasadita rápida por lo que sigue, que tiene que ver con las prácticas y herramientas que a grandes rasgos desde la permacultura tenemos y que yo intenciono compartir durante estos encuentros, ¿sí? Por un lado, pensar que todos los diseños productivos pensados desde el punto de vista de la permacultura tienen que apuntar a la práctica de la regeneración, ¿sí? Y algunos ejemplos son ciclando energías y nutrientes, utilizando abonos y fertilizantes orgánicos, gestionando correctamente los suelos, gestionando y aplicando rotaciones eficientes en las parcelas productivas, introduciendo animales. Todas esas prácticas bien concretas tienen que ver con los aspectos regenerativos de cualquier proyecto productivo, y digo de cualquiera, ¿sí? Otro aspecto fundamental que me gustaría remarcar es el policultivo, ¿sí? Volver al cultivo mixto, volver a las agroflorestas, ¿sí? Estos cultivos integrados de hortaliza con frutales, con arbustos productivos, con árboles, con animales también, ¿por qué no? Pensar en el policultivo y en la multidimensionalidad de tiempo y de espacio, empezar a generar el espacio y el tiempo dentro de mis proyectos productivos de la manera más eficiente posible, ¿sí? Hay muchos sistemas productivos que solo trabajan en temporada y el resto queda como todo el año improductivo, degradándose el suelo, degradándose los nutrientes y de alguna manera revirtiéndose todo eso que damos en la temporada. Entonces es importante trabajar con producciones anuales, o sea, de todo el año, bien planificadas y atendiendo a esta dimensionalidad de tiempo y de espacio. Policultivo, incorporar cultivos terrestres y cultivos acuáticos, ¿sí? Tratar de oportunidades no convencionales, por ejemplo, ¿qué oportunidades hay en mi lugar? No sé, por ejemplo, hay mucho árbol de mora. Bueno, ¿qué puedo hacer con ese árbol de mora? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿Cómo puedo hacer que esa oportunidad energética que está ahí presente pueda ser incorporada a mi diseño, ¿sí? Ya sea como alimento de determinados animales, como base para un nuevo nicho productivo. Y bueno, obviamente introduciendo animales. Bueno, perdón que me acelere un poquito, pero no quiero quedar acá con esto. Y otro aspecto fundamental, creo, para estos tiempos tiene que ver con esto, ¿no? No separar lo que el universo, lo que la naturaleza a una ganadería. Pensar en esas fincas o espacios o establecimientos productivos por ahí más atrás en el tiempo. La agricultura y la ganadería eran prácticas que iban de la mano, que estaban continuamente emparentadas
y que nos permitía suplir las necesidades de cada uno de los dos mundos a partir de los beneficios del otro. Entonces, utilizando la rotación entre potreros y huertos o espacios productivos de cereales, por ejemplo, la pastura rotativa, los corrales móviles, la producción de abonos naturales a partir de los abonos de los animales, de las heces de los animales, trabajar con manejo integrado de plagas. ¿Sí? De alguna manera, todo lo que es la agricultura y la ganadería debería poder emparentarse nuevamente y los espacios productivos deberían incorporar lo que le falta. Si se centra en lo ganadero, que tenga una base agricultural nueva y fuerte y viceversa. ¿Sí? Bueno, ya casi cerrando. Diego, a ver ahí si hay tenés alguna... dos comentarios. Uno de Santos Mendoza, que te pregunta cómo mejoramos la cantidad de toneladas por hectárea en Venezuela, ya que la producción es de entre 60 y 70 toneladas por hectárea y la meta es llegar a 100. Esa es una pregunta, y la otra de Bien. Mariela Chispa de Chispa en Camarones, dice, entendiendo que vas a ir ampliando en cada tema de que hablaste hoy, me interesa mucho que nos hables de cómo conseguir el equilibrio entre la actividad que realizamos sin perjudicar a la naturaleza en cuanto a las amenazas. Gracias. Bien, perfecto. ¿Cuánto me queda, Martina? ¿Tenés ahí más o menos el Te queda el timing? Minutos, pocos, pero dale, contestá Nada. y cerramos. Bueno, Te quedan podemos guardar menos de esas 5. preguntas para el... Sí, dale. Bueno, dejamos esas preguntas para responder en el próximo encuentro y yo avanzo con lo que sigue o con lo que me gustaría que suceda después de este encuentro. ¿Sí? Lo dejo como quizá una especie de tarea para hacer entre este encuentro y el del 16 de junio, que es el próximo en el que nos vamos a ver nosotros, estas dos pequeñas tareas. ¿Sí? Por un lado, como participantes de esta comunidad Maima y como emprendedores y como productores de bienes, servicios o productos, me gustaría que hagan como una especie de cuadro donde aparezcan estas tres pantallas, digamos. Por un lado, ¿qué es lo que veo y siento? ¿Qué es lo que tico como ser humano que me lleva a emprender dentro de lo que es lo bio, que me lleva a transformar, para aquellos que estén haciendo la transición, a transformar mi producción a una producción agroecológica, orgánica o biodinámica, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo y sintiendo del mundo y que me lleva y me impulsa a esto? Por otro lado, en otro cuadrito pueden poner cuáles son esas cosas que ya conozco o que tengo por conocer o saber que me van a dar herramientas para poder hacer esa transformación. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué base tengo de conocimiento? ¿Y qué base me gustaría tener de conocimiento para poder aplicar a mi proyecto productivo en pos de esa transformación? Y por último, ¿qué es lo que hoy puedo hacer e implementar a partir de las herramientas que tengo hoy? ¿Sí? Por un lado, ¿qué es lo que puedo hacer a partir de lo que conozco? ¿Y qué es lo que me gustaría hacer en función de lo que quiero aprender y de lo que ya sé? ¿Sí? Eso por un lado como una tareita que me encantaría que me la puedan ir compartiendo. Puede ser durante este tiempo entre este y el próximo encuentro, si es de ese mejor. Y voy a mandar a las chicas para que después repartan un pequeño material que se llama Esencia de los principios de diseño de permacultura, que tiene que ver con el abordaje por ahí más teórico de la permacultura, que me parece que es un material que es importante que tengan, que lo vayan leyendo y que les vaya dando diferentes pistas a la hora de pensar y diseñar un proyecto productivo. Con eso cierro mi participación. Muchas gracias, espero que haya sido, si bien fue acelerado, espero que haya sido claro. Gracias, Diego. Gracias. Después Muchas vamos a gracias. pasar- Bien, Genial. y antes de cerrar, después nosotros les vamos a estar enviando la tarea, el material y todo, y ya capturamos las dos preguntas que quedaron abiertas para retomar la conversación en el próximo encuentro con Diego. Antes de terminar, algunas cositas que me gustaría compartirles muy brevemente para que tengan una idea de cómo va a ser el transcurrir de todo el programa de Maima Bio, y básicamente tiene dos grandes componentes. Lo que llamamos webinars,
que son talleres generales para toda la comunidad de emprendedores que está transcurriendo el programa de impacto, no solo los bios, sino todos, y la semana que viene vamos a tener un webinar que está titulado Mercado de Ofertas y Necesidades, y lo va a facilitar Antonella Ferrado y Negro Navarro de Argentina. Y tenemos una serie de webinars que les vamos a compartir un archivo donde tienen el cronograma fecha a fecha con los temarios y los expositores para que ustedes tengan el detalle, y después mezclado con los webinars, los talleres específicos en los que vamos a estar trabajando específicamente los contenidos y los temas del programa Bio. Uno de ellos fue este, ¿no? El siguiente es el 16 de junio, el de Maima Bio, y vamos a seguir con permacultura con Diego. Y el programa va básicamente, entre los talleres y los webinars, vamos a tener todos los miércoles a las 18 horas, horas de Argentina, webinars y talleres. Y después de eso vamos a tener una fiesta local en la que vamos a contarnos los resultados, porque tienen 2 entregables que van a tener que ir construyendo a lo largo de todo el programa, y para lo cual tanto los mentores como todo el equipo de soporte los va a estar acompañando, que es un plan financiero y el canvas de su negocio. Y este programa cierra con una gran fiesta internacional, que son los representantes, los embajadores, los abanderados de cada comunidad. O sea, en nuestro caso vamos a tener embajadores bio que van a participar con los embajadores de cada grupo en una fiesta internacional que está buenísima. Ya les vamos a ir contando más adelante. Tanto los webinars como las conversaciones, y en muchos casos las mentorías son posibles porque hay un montón de expertos de Argentina y de Latinoamérica en realidad, que nos están acompañando, tanto en bio como en el taller en general, gente que tiene mucha experiencia en sus emprendimientos y en su área de estudio, y que generosamente nos van a ir acompañando y transmitiendo todo ese conocimiento que tienen. Acá les muestro, pero no voy a entrar en detalle uno a uno, salvo, Marga, que quieras hacer algún comentario. Este es el cronograma paso a paso, se lo vamos a compartir para que ustedes con tiempo entren. Cualquier duda estamos a disposición para ajustarlo. Y también les vamos a compartir, junto con esta planilla, otra donde tienen todos los datos de contacto, tanto teléfono como mail y ubicación de todos los emprendedores, en caso de que también quisieran contactarse entre ustedes. Creo Martu, que no me yo también quería recordarles que entonces ustedes tienen en el grupo de WhatsApp un Excel a donde está este cronograma, y como dijo Martu, donde está también todos los datos de ustedes, y si ustedes van cambiando datos, está bueno que entren y los modifiquen ahí para todos. Es colaborativo, así que lo que toquen, cuidado, porque básicamente están entrando todos a editar. Y también les vamos a mandar un link para ver en YouTube grabado la edición de hoy y de todas. Algunas personas se cayeron por la mala conexión y estaban un poco frustrados. Y bueno, hoy lo que tenemos es que lo puedan ver en diferido por YouTube, y al mismo tiempo que encuentren para todos los miércoles un lugar con un celular con datos, como dije, con datos 3G ya es suficiente. Y bueno, por ahora es lo que tenemos en Latinoamérica en lo que es conexiones. Y por último, también comentarles que por el grupo de WhatsApp les vamos a mandar un link ya al canal de YouTube, donde ya tenemos algunos videos de, por ejemplo, experiencias de permacultura, hay unas charlas de los fundadores, ahí pueden, como también, aparte de la lectura que manda Diego, ahí tienen unos videos, algunos están en inglés, otros están traducidos, que hacen también como un doble clic en algunos temas de permacultura, pero Diego nos va a guiar además a hacer nuestro propio diseño de nuestro establecimiento, así que vamos por eso, y siendo las 30 en punto, ya nos despedimos, les agradecemos un montón. Marga, un solo último pedido, les voy a poner antes de cerrar 2 preguntas mínimas, que es una encuesta que por favor nos contestas y nos ayudan a mejorar. ¿Sí? Ahora sí te dejo. Nos despedimos. Nada, Gracias súper a puntual, todos. nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias por este primer encuentro. Y nos estamos viendo y estamos conversando por mail, por los grupos de chats, a construir esta comunidad entre todos. Les mando un abrazo y por favor, las 2 preguntas, ya se las pongo. Iniciar votación, ahí va. Abrazo. Chao. Ahí tienen